Hola, buenos días. Buenos días, profe. Eh, Espero que estén muy bien y ojalá pronto a vacunarse y que en su familia no haya pasado nada complicado con tanta gente que lo ha pasado muy mal. Hoy día vamos a eh, iniciar nuestra clase, nuestra tercera clase. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Ok. Sí, profe. Ok, hoy día vamos a iniciar nuestra clase partiendo de la base de que los conceptos generales eh, que nosotros hemos presentado en la sesión anterior están dominados por ustedes en términos de que eh, es necesario para esa terminología para poder entender lo que vamos a ir hablando en esta sesión. Eh, Nosotros tenemos que hoy día en el país y en el mundo hay una condición climática que es diferente, ¿cierto? De acuerdo a la latitud y la altitud, y hay una condición de suelo que también es diferente de acuerdo a la formación del suelo en cada una de las regiones del mundo y de nuestro país. Y eso determina de que en nuestro país específicamente se desarrollen, y bueno, y en el mundo también, se desarrollen distintas zonas de pastizales, las cuales vamos a detallar en esta presentación. Indudablemente que lo primero que tenemos que considerar es que nosotros tenemos que hablar primero de la superficie. ¿Qué importancia tiene la superficie en términos de superficie los pastizales en nuestro país? Y por eso veremos esta primera consideración. Chile posee 13 millones, 13,2 millones de hectáreas de pastizales y esos son ecosistemas de praderas, pasturas, ¿no es cierto?, rastrojeras, y solo el 10% corresponde a lo que es pastura, es decir, a los ecosistemas con especies exóticas. A nivel de la superficie del país, nosotros tenemos que estos 13,2 millones, en la región de la Araucanía hay 1 millón de hectáreas y en la región, entre la región de los ríos y los lagos, hay 1,3 millones de hectáreas. Es decir, prácticamente un 18%, 18,1% de la superficie total, nosotros la encontramos desde esta región hasta Chiloé. Y indudablemente que una zona que tiene un componente natural, que es naturalizado en realidad, importante, son en la región de la región de Coquimbo, que es la zona esteparia que veremos posteriormente, que son 3 millones de hectáreas, y la región de Magallanes, que son 2,6 millones de hectáreas de praderas naturales o naturalizadas. Eh, el origen de las especies en los ecosistemas de pastizales de nuestro país es diverso. Nosotros tenemos especies nativas, endémicas y alóctonas, ¿cierto? Considerando de que una especie nativa es también una especie denominada indígena o autóctona y su presencia es el resultado de fenómenos naturales sin la intervención del hombre. Ahora bien, la endémica, esta especie endémica está limitada, ¿no es cierto?, a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra en forma natural en ninguna otra parte del mundo. Y eso significa especie endémica en definitiva. Ahora, también las especies alóctonas, también denominadas exóticas, corresponden a especies que son introducidas a un ecosistema. Es decir, esa es la diferencia que hay entre una y otra. Pues bien, a nivel del país y en general en todo el mundo, las especies naturales
las especies naturales existen, pero no en la proporción, ¿no es cierto?, que existía antes de la intervención del hombre, obviamente. Y lo que predomina en el mundo son las especies naturalizadas, y por lo tanto los pastizales que predominan son pastizales naturalizados, donde hay especies que se introdujeron y se adaptaron por la condición del sitio, del ecosistema donde llegaron, y esas especies están hoy día dominando estos ecosistemas de pastizales. Entonces, es por eso que en nuestra próxima clase analizaremos detalladamente y veremos las especies naturalizadas que componen los pastizales de nuestro país y específicamente de la zona templada, que es donde estamos ubicados. Ahora, veamos las zonas de pastizales de Chile. Chile es una extensa área donde hay todo tipo de clima, y es por eso que nosotros nos encontramos con eh, eh, áreas desérticas, áreas de estepas, áreas mediterráneas, templadas, húmedas, frías, y una zona patagónica austral que es bastante diversa. Y también nos encontramos con territorios insulares que son muy diferentes a lo que es la parte continental. Pues bien, partamos por la zona desértica. Esta zona es una zona de pastizales que denominamos desértica. Hay varias denominaciones eh, que no las analizaremos en este curso, hay otras denominaciones, pero yo la traté de hacer lo más adecuado al horario que tenemos en nuestra clase, por lo tanto vamos a ir viendo cada una de estas zonas. La zona desértica está ubicada entre las regiones de Arica y Parinacota y el norte de la región de Coquimbo. Es decir, es una extensa zona donde nos encontramos con tres áreas muy bien definidas. Uno es el desierto costero, que es todo lo que va, ¿no es cierto?, donde están todas estas playas maravillosas del norte de Chile. El desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más áridos del mundo, y el desierto andino, ¿cierto?, que es una preciosura, digamos, como un paisaje. La productividad ganadera de los ecosistemas de la zona desértica es bastante baja, pero cumple un rol fundamental en el desarrollo social de las comunidades indígenas y en la mantención de un ambiente único en nuestro país. La presencia de agua siempre va a generar un cambio de productividad en el desierto, ¿cierto?, que permite alcanzar los máximos niveles de rendimiento de los pastizales del país, y donde una de las plantas, una de las pasturas exóticas más importantes en estos lugares y que se desarrolla muy bien por una condición de temperatura, suelo y agua presente, ¿no es cierto?, bajo riego, es la alfalfa medicago sativa, que puede llegar a generar durante un año una productividad superior a 30 toneladas de materia seca, lo cual es bastante alto, digamos. En la zona desértica, la vegetación, ya no en área de riego, ¿no es cierto?, la vegetación es escasa y nula a veces, y se limita a lugares de oasis, áreas donde hay salares, valles transversales, desierto costero por efecto de la Camanchaca, y al sector preandino y andino, que se encuentra favorecido por las lluvias altiplánicas, ¿no es cierto?, que son normalmente para nosotros en el verano nuestro. Ahora, indudablemente que ustedes deben conocer de que si en este desierto hay una pequeña precipitación, se desarrolla el famoso fenómeno del desierto florido, y donde las plantas a una tasa de crecimiento altísima logran germinar, emerger, florecer y producir semillas nuevamente. Veamos el desierto costero. En el desierto, debido a la casi ausencia de precipitaciones, la ganadería es escasa, dado que la vegetación se ubica bajo condiciones locales.
con presencia de aguas subterráneas, normalmente muy salinas, y donde los vegetales se presentan como ruderales, ¿no es cierto? Aquí hay un ecosistema muy característico, que es el ecosistema de Jaral, que se ubica en este desierto costero y que corresponde a una degradación de alguna formación boscosa y que hoy está constituida por un matorral bastante bajo, asociado siempre en la base de los matorrales, ¿no es cierto?, a especies anuales. Es decir, ahí donde se acumula la humedad producto de esta camanchaca, de esta niebla que todos los días hay en la zona costera, se permite la presencia de esta herbácea. Existe diversos valles, diversos oasis, ¿no es cierto?, como el Valle de Azapa, donde la disponibilidad de agua modifica el paisaje y la productividad de todas las opciones de producción intensiva se logra con valores, con los mayores valores posibles de alcanzar en el país. Y así, ustedes ven, esta es una fotografía del Valle de Azapa. Aquí están todas las compañías transnacionales, por ejemplo, productoras de semillas de tomate, y donde logran la aislación perfecta y la producción perfecta. Es decir, es un área realmente eh, bendecida, digamos, en términos de la productividad. Solo que tiene que tener agua, ¿no es cierto?, para desarrollar esto. Y existe la metodología de extraer el agua, existe toda la tecnología del uso de la mínima cantidad de agua para desarrollar esto que estamos observando en la fotografía. Bien, eso en la parte costera. Ahora vámonos al interior, al desierto de Atacama, que es el desierto no polar más árido del mundo, y que abarca todas las regiones que anteriormente vimos, Arica, Parinacota, etcétera. Y el ecosistema más importante del punto de vista de la producción animal que existe en esta área es el Tamarugal, ubicado precisamente en la Reserva Nacional de la Pampa del Tamarugal, donde una de las tantas especies que predomina dentro de este sistema es exactamente Prosopis tamarugo. Aquí tenemos una fotografía que extraje yo de un estudio desarrollado por la Corporación de Fomento de la Producción en el año 1996, donde se muestra la planta de tamarugo, ¿cierto? Y aquí hay una persona, lo que muestra el tamaño, ¿no es cierto?, del árbol este, que es una leguminosa, indudablemente, que genera un capi con, con semillas con alto contenido de proteína, y en esta, y bajo la canopia, bajo el árbol, se genera un ambiente propicio para el desarrollo de otras especies, pero también un reciclaje de nutrientes y un aumento de la materia orgánica producto, ¿cierto?, de la caída de frutos y hojas. Este tamarugo también, cuando va muriendo, también se utiliza para la calefacción, la producción de leña, y, y además el tamarugo ha sobrevivido y ha podido crecer y desarrollarse en estas eh, áreas gracias a que al corte del suelo, del Hartmann salino, que está en la superficie de esta área, y incorporado la planta para que se desarrolle sus raíces a una profundidad mayor, de manera de que pueda eh, adquirir los nutrientes y aprovechar el movimiento de agua subterránea que existe aquí. Es una maravilla esto, es una maravilla. Es un proyecto que se hizo con los relictos que quedaban de Tamarugo y que se plantó en su momento y que generó
un ecosistema único, ¿no es cierto?, en el desierto de Atacama. Bueno, ¿para qué se utilizaba este tamarugo? Se utiliza, digamos. Fue un proyecto grande que se usaba para la producción de ovinos de caracol, de la raza caracol, que es la famosa piel neonata de Astracán. Bien, el desierto andino ahora tiene un ecosistema muy definido, que son los coironales o pajonales, que se combinan con tolares verdes, matorrales y bofedales, que ustedes siempre lo ven, digamos, en todos estos programas sobre nuestro país, que son los bofedales o unidades hidromórficas, ¿no es cierto?, que son los ecosistemas más importantes de pastizales en este desierto. Aquí tenemos pajonales, bofedales, yaretales, queñuales, tolares y lampayales. Todo esto, estos nombres están referidos a la especie que predomina dentro del sistema. Bien, ahora vámonos más al sur y entremos a la zona esteparia, que lo representa básicamente la región de Coquimbo. La mayor proporción se ubica en esto, aun cuando también hay parte en la región de Valparaíso, pero es muy pequeña. En esta zona, el país ha tenido una inversión importante en la generación de diversos embalses que hoy dan el sustento a una agricultura intensiva de exportación y que permite otorgar trabajo a una población sometida a un proceso de certificación brutal que se desarrolló con el desarrollo de la gran minería. Esta zona esteparia, en una zona boscosa, ¿no?, y es increíble que les voy a mostrar alguna fotografía, que es una zona boscosa, y, eh, y lo que sucede en esta zona boscosa es que toda esa madera y toda esa eh, árboles fueron destinados para la calefacción y para el desarrollo de la gran minería del salitre primero y después del cobre. Entonces, eh, se devastó el bosque, del cual apareció un pastizal naturalizado, y con la fragilidad del ecosistema se produjeron los más altos procesos de desertificación. Eh, Esto significó, digamos, de que en realidad esta zona haya tenido un ambiente propicio para la aridez, y para contrarrestar esta aridez se desarrollaron los famosos embalses, cuyo más importante, digamos, el embalse de La Paloma, eh, con 750 millones de metros cúbicos de agua acumulada en su pic, digamos, y que genera toda una agricultura intensiva en esta zona. Aquí se concentra la más importante población caprina y de burros y mulares del país. Así, ustedes pueden observar aquí que en esta zona existen un total en términos de caprino de 396.000 caprinos, que es el 65% de la producción del número de cabezas a nivel nacional. Ahora, el 70% de esos caprinos es destinado a la producción de leche. También está la mayor cantidad de burros y mulares, que fueron muy importantes, muy necesarios para la labranza, para la labranza de estas tierras, y hoy día, nosotros son los que soportan estas condiciones de aridez. También son importantes estos animales, porque estos animales son faenados para
la elaboración de charqui, y que es el mejor charqui que existe, es el charqui de burro o de mula, y además estos animales son faenados para la elaboración de embutidos, que seguramente ustedes han consumido y que no se han dado cuenta que tiene, digamos, este tipo de carne, que es principalmente todos los embutidos, como es el salame, por ejemplo. Bien, según la clasificación de Gastaut, esto corresponde a una zona que se denomina reino seco, dominio estepario, y donde hay 4 provincias muy bien definidas. Una es la estepa costera, que también sigue, ¿no es cierto?, esta parte del desierto costero, pero ya con mayor vegetación. La estepa seca, que es la parte central donde se devastó el bosque. La estepa templada invernal y la estepa fría de montaña, que es la cordillera, que se utiliza solamente en el verano y que por eso se denominan veranadas. Los recursos forrajeros en la estepa costera se limitan principalmente al ramoneo de arbustos y una pradera naturalizada de tipo anual, es decir, se resiembra todos los años porque pasa un periodo seco prolongado de 6 hasta 8 meses, y que produce abundante forraje, ¿no es cierto?, en muy poco tiempo. Por lo tanto, las tasas de crecimiento, ¿se acuerdan de lo que es tasa de crecimiento? Los kilos de materia seca por hectárea por día, son muy altas. Es decir, si hablamos de una zona templada que pueden llegar en primavera a 100 kilos, en primavera pueden llegar hasta 160 o 180 kilos diarios, porque es muy rápido el proceso. La estrata herbácea está compuesta por una serie de especies que algunas de ellas ustedes las pueden relacionar con las que tenemos acá. Por ejemplo, en nuestra región existe Aira caryophylla, Avena barbata, Erodium sicutarium también existe, Plantago hay, pero no los plantagos anuales que hay ahí, Estipas hay en la cordillera, y Vulpia, muy conocido, digamos, por la gente de cultivo, porque es una planta maleza en los cultivos. Pero esto es lo que predomina en la estrata herbácea. Y en la estrata leñosa hay una cantidad, una diversidad interesante, pero donde las más importantes son Florencia turífera y Guterresia resinosa, junto con los sapropagos. El resto están en en un segundo plano. Y ya la estrata leñosa alta está, bueno, ustedes conocen, el peumo, el litre, el maitén, el boldo, el molle, el guayacán, el porcolén, digamos, son ya árboles. Y aquí hay una cosa importante e interesante que son las especies suculentas, como es los quiscos, el Trichocereus chilense, la puya, ¿no es cierto?, que es el cardón, o también se denomina chagual, digamos, y el copao. En la estepa costera se desarrollan procesos ganaderos que consideran la utilización del pastizal asociado siempre al ramoneo del matorral, y también a veces cuando existe la posibilidad, se usan suplementos con forrajes provenientes del valle regado. Eh, en la estepa costera además existe una combinación histórica entre la costa y la cordillera que genera el proceso de transhumancia, donde el ganado es trasladado de la costa a los valles de cordillera durante el periodo estival. Y eso es lo que se denomina, ¿no es cierto?, las veranadas. Por favor, ¿puede cortar la persona que tiene activado el micrófono porque se escucha un ruido permanente? Bueno, la estepa costera, los pastizales de la zona logran en forma natural una producción bastante baja, entre 1 y 1,48 toneladas de materia seca al año, que permite mantener, ustedes ya saben lo que es una unidad animal, ¿no es cierto?, una carga animal
muy baja de 0,07 a 0,16 unidades animales por hectárea. Es decir, es muy bajo. Ahora, un suplemento importante para el ganado en esta zona, que estamos hablando de Coquimbo, La Serena, Ovalle, Combarbalá, Illapel, Salamanca, etcétera, en esos lugares, para el ganado son los arbustos forrajeros, en especial aquellos plantados a través de subsidios estatales como fueron el Atriplex repanda, el Atriplex numularia y la acacia saligna. Es decir, estas son plantas que son arbustos que permanecen verdes durante el verano y eso permite que los animales consuman forraje verde durante la estación seca de este área. Ahora, la estepa seca, la parte central de la región, corresponde a la sección donde se desarrolla el sistema de serranías entre la costa y la cordillera de los Andes, y donde existe un lomaje, que todo esto era un bosque nativo, digamos, con pendientes que van de 30 a 50%, y donde la altitud alcanza hasta los 2000 metros. En esta estepa seca domina la vegetación arbustiva xerófita y, por supuesto, la pradera naturalizada, anual, de corto periodo de crecimiento, que le sigue al ciclo de lluvias. Esto que ustedes observan aquí, esto era un bosque y hoy día no hay un árbol. Este es el proceso de desertificación más brutal que ha tenido nuestro país. Hay dos procesos en realidad hay tres procesos de desertificación importantes en nuestro país. Este, que lo generó la gran minería; Malleco, que lo generó la producción de trigo; y, por supuesto, la zona de sur, con la quema de todo lo que es, ¿no es cierto?, el bosque para desarrollar agricultura. Pero este es el más brutal, porque aquí es el ecosistema más frágil, no se pudo repoblar con ambientes boscosos, y hoy día tenemos un ambiente donde se desarrolla lo que se denomina la solana y la umbría, ¿no es cierto? La solana, esta parte de aquí donde da el sol, y aquí la umbría donde da la sombra, que se genera una vegetación distinta, pero todo esto era un bosque. Entonces, la mayor proporción de animales que hay hoy día en esta sección son caprinos, y estos se encuentran distribuidos en un asentamiento muy particular, que son 176 comunidades agrícolas que posee la región de Coquimbo, y cuyo origen es la colonización española. Todos los guerreros españoles que iban avanzando en la conquista de Chile, digamos, iban teniendo éxito, y en la medida que el éxito era mayor, el virreinato del Perú le entregaba a ese guerrero una merced de tierra indivisible, y esa merced de tierra ellos la tomaban para su familia, y como es hasta el día de hoy indivisible, la familia fue aumentando, los recursos para leña, para ganado, para producción de trigo, para producción de especies, principalmente comino, fueron mermando la calidad del ecosistema hasta que llegó la gran minería, devastaron todo el bosque y quedó el suelo desnudo, y ante la fragilidad de este sistema se produjo el mayor proceso de desertificación. Recuerden que existen dos procesos. Uno es la desertización, que es el avance natural del desierto, que no tiene nada que ver con el hombre, y otro es la desertificación, que es la generación de un ambiente agridesértico, es decir, un desierto agrícola producido por el hombre por malas prácticas agrícolas. Y eso es lo que pasó aquí. La ganadería que domina esta zona son cabras, que constituyen la más importante fuente de proteína
que consume la población rural, y aquí el ganado caprino pastorea libremente. Esto pertenece a una comunidad agrícola, lo que nosotros estamos observando ahí, es una comunidad que no tiene divisiones, y por lo tanto las hijos, abuelos, o sea, los nietos, tataranietos, etcétera, fueron colocando asentamientos, casas en diferentes lugares de la comunidad, y fueron desarrollando el famoso proceso de socializar el costo, pero al momento de vender las cabras privatizaban el ingreso y por lo tanto, o la leche o lo que antes había en bovinos también. Se privatizaba y por lo tanto el sistema se transformó en esto que ustedes pueden observar aquí. Ahora, este asentamiento humano tan característico practica las mismas ideas que se tienen hoy día a nivel, ahora no solamente de la cuarta región, sino que de todo el país, que es siempre socializar el gasto y después privatizar el ingreso, no compartir el ingreso. Y eso es lo que genera los procesos de desertificación en el campo. Bien, la estepa fría de montaña es la sección ahora de la región que da lugar a la transhumancia del ganado, que es la montaña, es la cordillera de los Andes, donde el ganado es transportado desde la costa a la cordillera en el periodo estival, principalmente en el mes de diciembre, para volver en el mes de marzo, y es una actividad que proviene de la colonización española. Pertenece a la cultura española, de hecho en España hoy día no se hace esta transhumancia, pero sí se hace como una cosa turística, digamos. Ahora, la transhumancia del ganado a las veranadas es un proceso que evita la muerte de los animales en la costa o en la estepa, y por lo tanto evita la reducción de la masa ganadera de los transhumantes y permite la mantención del peso de los animales durante el verano. Bien, pasemos ahora a una extensa zona, que es la zona mediterránea. La zona mediterránea, que tiene un clima mediterráneo, obviamente, que es una zona con suelos principalmente de tipo granítico, en algunas partes también arcilloso, pero la zona mediterránea se ubica desde el río Petorca, en la región de Valparaíso, hasta el río Imperial, en la región de la Araucanía. Es decir, es una extensa, extensa zona, y donde también la vegetación original fue un bosque. El suelo, este es un suelo granítico, ¿cierto? Es diferente al suelo normal que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra zona, que es el trumao, ¿no es cierto? El andisol y el suelo rojo arcilloso. Pero este suelo, ustedes lo pueden observar en todo su esplendor, ¿no es cierto? En la zona entre Traiguén, Los Sauces, Purén. Esa es una zona que también es un paisaje con suelo granítico, y si ustedes recorren ese camino y miran el suelo, es el mismo camino que que podría estar observando, el mismo suelo, digamos, que podría estar observando entre Santiago y Viña del Mar. Es exactamente igual. Y bajo las mismas condiciones que está observando ustedes ahí en esta fotografía. Esta fotografía es una fotografía de un perfil, de un talud del suelo, de la carretera que va por la costa entre San Antonio, entre San Antonio y Santo Domingo. Pero es la costa. Ahí está, ¿no es cierto? El mismo, ahora visto desde otra perspectiva, hay un paisaje que siendo un bosque, aquí están los renovales, ¿no es cierto? Estos son renovales, siendo un bosque, se transformó en un área absolutamente de cultivos y con un proceso de desertificación importantísimo. Ahí está la ciudad, eso es Santo Domingo, y ahí está el mar, digamos, en la costa. Ahora, la región mediterránea presenta una interesante diversidad de especies endémicas y donde la vegetación original fue un matorral esclerófito mediterráneo con un dosel muy denso y con un amplio grupo de especies arbóreas y arbustivas, es decir, esto era casi impenetrable. Como por ejemplo, ¿qué plantas dominaban? El quillay, el boldo, el litre,
el huingán, el maitén, el peumo, lilén, el belloto, la palma chilena. Todas estas plantas estaban en su pleno esplendor desde el río Petorca hasta el río Imperial. Es decir, existía este bosque. Ahora, ¿qué sucedió? Para hacer agricultura, porque la agricultura es la que ha causado en nuestro país, y eso hay que tenerlo muy claro, la agricultura ha causado en nuestro país los mayores procesos de desertificación. Y la minería ha ido asociado a eso porque causó en su primera etapa, porque después ya no era necesario, la devastación del bosque en la región esteparia. Pero en esta zona mediterránea fue la agricultura. Recuerden que nosotros fuimos exportadores en el Virreinato del Perú. Nosotros exportamos productos agrícolas y por lo tanto necesitábamos producir. Se exportaba a partir de aquí, desde Puerto Saavedra, se exportaban, ¿no es cierto?, productos y por lo tanto nosotros teníamos la necesidad de generar agricultura. Y esa agricultura fue la que generó los procesos de desertificación. ¿Qué cubrió esto? Cubrió una planta, el Acacia caven, el espino, que es de origen subtropical y hoja caduca, y que corresponde a una especie arbórea que muchas veces uno la ve como arbustiva. Y este es el ecosistema que domina la zona mediterránea hoy día, en la parte donde no hay riego, y que presenta una amplia distribución y que uno lo puede encontrar, digamos, en toda el área, desde Petorca hasta el río Laja, pero también han habido plantas en la zona, por ejemplo, de los sauces, también se han encontrado. Este es el espinal, ¿no es cierto? Este es una estepa porque es un arbusto más una pradera, esta es una estepa de Acacia caven, este es el espino con el cual se hace carbón, ¿cierto? Con el cual se hace carbón. Y es una leguminosa que produce un capi y con unas semillas que tienen un alto contenido de estrógenos, así que es compleja, digamos, su consumo. Ahora bien, en la zona mediterránea, la productividad, si uno no la interviene, es baja, 2 toneladas, y si uno la interviene, fertilizándola, puede subir. Esto es en la región de Valparaíso, en lugares que ustedes a lo mejor conocen, Petorca, Chincolco, Guaricahue, Putaendo, Los Andes, Las Chilcas. Es decir, hay un cambio al fertilizar con un poco de nitrógeno y un poco de fósforo. Ahora, la consecuencia ecológica de la introducción de un modelo productivo en la zona mediterránea fue la introducción de numerosas especies exóticas al país y esta zona ocupa el 20% de la superficie nacional y posee el 80% de las especies exóticas, porque aquí se concentraron los españoles. Entonces, desde España llegaban ya sea por casualidad, en forma involuntaria o voluntaria, llegaban estas especies. Bien, pasemos ahora a la zona de transición. ¿Qué es la zona de transición? La zona de transición es la zona de transición de un clima mediterráneo a un clima templado. Y esa es nuestra zona, la región de la Araucanía. Y que se ubica administrativamente en esta región y tiene una superficie de 31.000 kilómetros cuadrados. En esta zona de transición se distinguen 5 áreas agroecológicas que tienen que ver con el clima y el suelo. En esta zona nosotros tenemos el secano costero, que llega hasta la línea divisoria de las aguas de la cordillera de Nahuelbuta, ¿cierto? El secano interior, que es desde la cordillera de Nahuelbuta hasta más o menos, ¿no es cierto?, la carretera. El llano central, que se extiende desde Coyipulli hasta Loncoche, muy extenso, se abre aquí en la zona de Temuco, Nueva Imperial. La precordillera, que llega hasta los 900 metros de altitud, acá. Todo eso que es el Piedmont de cordillera que viene.
y la cordillera andina, donde hay un valle de cordillera, que es el valle de Lonquimay. El origen de las praderas naturales y naturalizadas del área de transición corresponden al pastizal generado por los procesos de deforestación y posterior laboreo excesivo de la tierra, cuyo objetivo, recuerden ustedes, que históricamente, seguramente en el colegio les han pasado esto, en esta región, la región de Malleco principalmente, era una región en la cual se denominaba el granero de Chile. Entonces, el objetivo era producir cereales y cultivos industriales destinados ¿a qué? A la alimentación, ¿no es cierto?, de la creciente población humana que colonizó, digamos, este, este país. Y además eh, necesitaba en un momento determinado también exportar productos y eso se hacía desde acá. Bien, eso generó que todos los bosques prístinos, milenarios que ustedes hoy día miran en los parques naturales o que son todos renovables, digamos, donde están todos los tipos de notofagos, esos fueran cortados, talados para producir agricultura. La superficie ya la habíamos visto, 800.000 hectáreas en total, entre pasturas mejoradas y naturales, y analicemos cada uno de los sectores que hemos conversado. El primero es el secano costero, que es el área que se ubica en la vertiente occidental, ¿no es cierto?, de la cordillera de Nahuelbuta. Eh, este es un paisaje característico, es el río Boldo en Queble, del secano costero, donde existe un corte muy, con pendiente muy profunda, desde el lomaje hacia el mar, y se caracteriza por presentar periodos de déficit hídrico muy pequeños durante los meses de enero y febrero, que causa que el crecimiento vegetativo se restrinja solamente a esos 2 meses. Es decir, es un ambiente muy propicio para la ganadería y para los pastizales. Como ustedes pueden observar, digamos, esto que fue devastado, que fue bosque, ¿no es cierto?, hoy día es disimulado por la plantación de árboles como el pino y el eucalipto, plantaciones forestales para producir celulosa y madera. Bueno, la pradera naturalizada se caracteriza por presentar siempre en nuestra región, en esta región, una alta estacionalidad. Lo que significa de que si hay áreas que durante el verano permanecen verdes, son muy apetecidas, como por ejemplo Las Vegas de Puerto Saavedra, que baja, ¿no es cierto?, la cantidad de agua y permite el ingreso de los animales, o por drenajes también se ha permitido, y se mantiene húmedo y hay pasto verde durante el verano. Más del 50% del rendimiento de la producción de materia seca se logra en primavera y la composición botánica de esta área está dominada por especies gramíneas. Y aquí podemos observar que bajo un sistema de acumulación de materia seca podemos llegar hasta 8 toneladas de materia seca si fertilizamos un poco con 60 kilos de nitrógeno y 60 kilos de P2O5, y si no fertilizamos llegamos a 2,5 toneladas de materia seca. Y ahí está, ¿no es cierto?, la distribución que muestra que la producción se concentra en el periodo de primavera. El secano interior ahora se ubica en el sector poniente de la región e incluye parte de la cordillera de Nahuelbuta y las serranías interiores. Aquí es donde está Traiguén, Galvarino, como ciudades típicas de esta zona. Los lomajes, como ustedes pueden observar, ubicados entre Traiguén y Los Sauces, son lomajes que han sido destinados primero, esto era bosque,
de Nothofagus, aunque no lo crean, eran bosques de Nothofagus, y fueron talados para desarrollar agricultura, y fue tal el impacto de la agricultura que la erosión y la desertificación aumentó a tal límite de que hubo que colocar como protector del suelo las plantaciones, ¿no es cierto?, de árboles exóticos como es el pino y el eucalipto. El secano interior, las praderas con especies endémicas prácticamente no existen, debido a que la intervención humana ha generado este grado de desertificación, que prácticamente todas las áreas de praderas naturalizadas, no están las naturales, ¿no es cierto?, han sido conformadas por especies de postcultivo de cereales y oleaginosas, todas naturalizadas y de baja condición. En esta área uno puede encontrar pastizales formados que son sembrados, pero que también hay una cierta naturalización, como por ejemplo el trébol encarnado, y que se encuentra no tan disperso, digamos, no con tanta frecuencia, pero bastante disperso dentro de esta área. Al igual que las anterior áreas, se concentra la producción, ¿no es cierto?, en la primavera, pero con tasas de crecimiento más altas porque como es más restringida la precipitación, entonces es más rápido el proceso de maduración de las plantas. Post cosecha de cereales es que aparecen, ¿no es cierto?, los pastizales naturalizados en esta zona. El llano central es el área que corresponde a la porción central de la región y comprende las comunas que están en esta área, como es Ercilla, Perquén, Temuco, Freire, Pitrufquén, Loncoche y también parte de Coyipulli, Lautaro y Vilcún. Ahora, las praderas presentan una diferente condición según dónde se ubiquen. Si se ubican en los andisoles, que están hacia la cordillera, ¿no es cierto?, o los ultisoles, que están hacia la costa. En el ultisol, ustedes pueden ver en el suelo rojo, concentra muy fuerte la producción en primavera y las tasas son bastante altas. Y este es el típico suelo ultisol de la zona del llano central, donde el predominio está claro de la composición botánica, que es chépica, digamos, agrosta y capilar. Y en el andisol, ya hay una mejor distribución de la producción, pero también concentrada en primavera. Y aquí, en el andisol, en la zona del llano central, también tenemos algunas lecherías que sobreviven y practican el pastoreo durante todo el año. En esta zona la producción lechera ha disminuido fuertemente, producto de la invasión, ¿no es cierto?, de los frutales, principalmente de los frutales. Bien, la precordillera ahora es la sección que es la franja de un plano inclinado, piedmon o piedemonte, que conecta el llano central con la cordillera de los Andes. Esto se ubica entre los 300 y los 900 metros de altitud y están las comunas de Curacautín, Punco, Villarrica, parte de Malalcahuello, Melipeuco y Curarrehue también. No posee una estación libre de heladas, esa es su diferencia, y la temperatura máxima media de los meses cálidos es 22 grados y la mínima 6 grados. Es decir, aquí tenemos una ovejería en la zona de Curacautín, en un pastizal característico, ¿no es cierto?, de esta zona, que se ve enfrentado, es el mismo lugar, nosotros se ve enfrentado a una condición extraordinaria en primavera y a una condición muy compleja durante el periodo invernal. Bien, los suelos derivados de cenizas volcánicas, basáltico y andesitas, son andisoles, por supuesto, que son los trumados, y que solo se desarrollan bajo un régimen de temperatura mésico o térmico. Y aquí está el perfil del suelo típico, ¿no es cierto?, de la precordillera. Este es un perfil del camino que uno sube al volcán Villarrica, y uno puede ver el perfil claramente de un trumado profundo, un trumado muy profundo.
La pradera está dominada por especies gramíneas de regular condición, asociadas a algunas latifoliadas, hoja ancha con escasa población de leguminosas. Y la concentración de la producción es obviamente primavera. Aquí está el pastizal naturalizado de la cordillera en Coñaripe, donde ustedes pueden observar que hay gramíneas como este que está aquí, ¿no es cierto?, que es pasto miel, el pasto miel, ¿no es cierto?, Orculanatus, asociado a chépica, bromus y otras. Ahora la cordillera andina. Ahora vámonos a la cordillera. La pradera está dominada por especies de gramíneas de regular condición, asociada a latifoliadas, hoja ancha y una escasa población de leguminosas, ¿no es cierto? Esta es la típica foto de la precordillera. Eh, Presenta un doble alineamiento montañoso que genera este famoso valle andino de Lonquimay, y en las cumbres se encuentran las praderas andinas o también denominadas veranadas. Aquí también existe el proceso de veranada, que son praderas naturales con uso ganadero estacional en los meses de verano, ya que en los meses de invierno permanecen cubiertas por nieve. La comunidad vegetal de la zona andina más importante, ¿no es cierto?, es el bosque de Araucaria araucana, como especie dominante y representativa del área, y es lo que ustedes pueden observar aquí. Pero esta cordillera andina es un ecosistema muy frágil, que se encuentra en la cabecera de las cuencas hidrográficas y cumple una función en el ciclo hidrológico relevante y constituye una fuente de diversidad de plantas y animales propios de ecosistemas andinos. Recuerden que en esta zona es donde nace el río Biobío y por lo tanto cumple un ciclo, un rol importante en el ciclo hidrológico de toda la región del Biobío. Pero la devastación es clara, fue hecha en el siglo pasado, fue hecha porque no hubo políticas de regulación y hoy día nosotros nos vemos enfrentados a esta condición de desertificación muy importante en este valle. El valle generado por la conjunción de montañas permite tener dos situaciones fisiográficas bastante relevantes. El primero es el mallín, ¿no es cierto?, la parte plana, que tiene drenaje imperfecto, y el segundo son las montañas con pendientes abruptas y pequeños espacios de piedmont donde se desarrolla la actividad agrícola y ganadera. Ahora bien, nosotros esto es lo que observamos en el valle de Lonquimay. Esta es la parte del valle, esta no es la estepa. Digamos, este es el mallín, y estas son las montañas, ¿no es cierto? Ahora, aquí, del punto de vista del manejo, existe una gran dificultad porque existe un divorcio entre el mallín y la montaña. Los propietarios son distintos y por lo tanto no existe lo que debería existir siempre, que es una unión, porque los dos, uno necesita al otro y esa unión no está dada en esta condición. Toda el área presenta un alto grado de desertificación, caracterizado por la pérdida del tapiz vegetal. Y aquí se puede observar, esto es por donde bajaban, ¿no es cierto?, los troncos, aquí una maderera quemada, y esta es la desertificación generada por la tala indiscriminada del bosque en el siglo pasado. Ahí se puede observar mejor. Pues bien, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es lo que hay aquí, digamos, un tapiz vegetal con muy baja cobertura, con especies totalmente tratando de sobrevivir y de soportar la presión que generan el hombre a través de una alta carga animal que no tiene que ver el animal. No se le puede echar la culpa a este animalito, sino que se le tiene que echar la culpa al que vive acá, ¿no es cierto?, que tiene una población superior a la capacidad sustentadora de esta condición. Bueno, junto al manejo de algo que se usa, que se ha usado durante muchos años, que es el manejo del fuego, y la carga para quemar el coirón y permitir, ¿no es cierto?, que se
reverdezca más rápido. Junto a eso, la sobrecarga animal durante todo el año ha elevado los niveles de desertificación. Y eso es lo que sucede. Ahí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo está los animales consumiendo los pocos arbustos que están quedando, y el tapiz vegetal tiene una cobertura muy reducida, muy reducida. Bueno, siendo un foco de conflicto permanente la escasez de forraje, es que se desarrolla programas de incorporación de especies exóticas que permiten mejorar la disponibilidad de forraje. Y así, eh, robando agua, porque no es agua propia, sino que sacando agua del río que pertenece, digamos, a otras personas, los pequeños propietarios han logrado desarrollar alfalfares eh, de alta productividad y que les permite conservar forraje para el invierno. Una muy buena opción y de alto impacto en esta zona. Aquí la alfalfa en periodo de invierno, ¿no es cierto?, cuando está en latencia, y los animales están comiendo lo que queda, digamos, no interfiere en nada porque los carbohidratos de la planta están en la corona y en la raíz. Las praderas desarrolladas en los mallines, que son suelos de drenaje imperfecto, son de alta productividad y calidad, y por eso yo les decía de que esto es una condición que tiene que ver con la tenencia de la tierra. Y así, en un mallín, ustedes pueden lograr producciones de 14 toneladas de materia seca en una estación de verano, donde uno puede conservar este forraje para las épocas de escasez de invierno, donde está nevado, obviamente. Bueno, esa es la región de la Araucanía. Ahora pasemos a la región templada húmeda, que se caracteriza por presentar una predominancia de lomajes suaves combinados con áreas planas próximas a los ríos que van cortando este paisaje morrénico, ¿no es cierto? Este es el paisaje. La región templada húmeda corresponde a la región de los ríos y los lagos, básicamente, digamos, y donde uno puede observar un lomaje que llega hasta el lago y donde se ha desarrollado la ganadería en forma muy intensa, muy intensa. Hay que considerar de que en esta región, eh, me refiero a la región de la Araucanía, los ríos, los lagos, es decir, la de transición y la templada húmeda, está el 62,4% de la existencia de ganado bovino de Chile. Perdón. Por lo tanto, es una región ganadera per se, donde tenemos la mayor recepción de leche de las diferentes plantas lecheras y donde se caracteriza por ser templada, ¿no es cierto?, con una temperatura promedio anual inferior a 12 grados y una precipitación superior a 1200 milímetros. ¿Sí? Muy interesante. Bueno, no está exenta del desorden, no está exenta del desorden, pero es un área absolutamente ganadera. En esta zona se distinguen 5 ecosistemas de pastizales, cada uno con un ambiente particular. La cordillera de la costa, donde por ejemplo se han desarrollado proyectos ovinos importantes. De hecho, hay una raza ovina especial de la costa, que es Cuno. El llano central, la precordillera, el ecosistema de Ñay y por supuesto un ecosistema muy particular que es la isla de Chiloé. Este es un típico paisaje de la zona templada húmeda de nuestro país. La cordillera, existe siempre un predominio de praderas naturalizadas donde la composición botánica va cambiando de acuerdo al grado de intervención que presenta el ecosistema. Eh, hay una mejor producción entre diciembre y enero, pero se concentra igual la producción durante la primavera. El llano central está constituido por pastizales de praderas naturalizadas,
Esto pertenece al llano central, ¿no es cierto? Y la productividad ya es superior a la que veníamos viendo en la zona de transición y puede llegar, y tiene un amplio rango que puede llegar hasta 14 toneladas, dependiendo del sitio y del grado de intervención que tenga. Y donde uno puede observar este tipo de pastizal que se mantiene verde hasta avanzado el verano, digamos, en la zona. En la precordillera ya existen, ¿no es cierto?, pendientes suaves y uniformes y una altitud que va entre 100 y 300. Va cambiando la altitud, es muy distinto a la región de la Araucanía, va disminuyendo las altitudes, ¿no es cierto? Y la precordillera presenta este lomaje suave con predios ganaderos cuyo objetivo principal es la producción de carne y, por supuesto, de leche bovina. El territorio presenta un ordenamiento distinto por efecto de la colonización y la presencia importante de inversionistas que han tomado estos predios y han generado agricultura y ganadería. La distribución estacional de la producción es bastante interesante porque si ustedes ven en la precordillera existe un mejor verano que en las anteriores áreas que habíamos venido observando. Ahora, en esta área existe un ecosistema muy particular que es el ecosistema de Ñai, que corresponde a un pantano de temporada formado por suelos planos con material fino, textura liviana y de profundidad variable que va entre los 20 centímetros y, y el metro y medio, digamos. O sea, es bastante variable. Este es un ñay, ¿cierto? Este es un ñay. Aquí está el suelo, ahí está el suelo, y aquí se limita el drenaje, las salidas de agua, se limita por esta capa impermeable, y que hace que sea absolutamente necesario la generación de drenajes para poder extraer el agua y hacer más productivo este sistema. El perfil destaca por ese jalpan de fierro y aluminio que se ubica entre el suelo volcánico y el sustrato glacial de abajo, que esta es, de aquí hacia abajo. Y ahí ya no lo vemos más porque en realidad ya la parte glacial está mucho más abajo. Bueno, la incorporación de la fruticultura y de los cultivos ha ido reduciendo la zona ganadera en esta área y por lo tanto esto ha conducido a que ha sido muy importante la generación de sistemas de extracción de agua de los ñais para incorporarlos a la ganadería. Es decir, la presión ha sido a través de que se va ocupando espacio en otras actividades y por lo tanto es necesario desarrollar esto. Las praderas, si no se hace drenaje, presentan una muy baja productividad y por lo tanto existen mezclas de especies naturalizadas con juncáceas y que hace que la típica presencia de exceso de agua, la juncácea va a estar ahí. Y la condición, en condiciones de manejo de fertilidad, uno puede llegar en este ecosistema hasta 12 toneladas de materia seca. Aquí una habilitación de Uñani para desarrollar ganadería. Miren ustedes aquí lo que sucede, digamos, esta es la humedad, ahí están los drenajes, no se puede sacar el 100%, pero todo esto es un ñadi, todo esto es un ñadi. Allá hay un lago y aquí está el ñadi, es típico eso. Una diferencia importante es su producción de verano por la humedad que tiene este sector. Y ustedes pueden observar que la distribución estacional es bastante diferente. Bien, vamos a la isla de Chiloé. Su clima es templado lluvioso y la corriente de Humboldt que pasa cerca de sus costas condiciona a temperaturas más frías de lo que corresponde a su latitud, especialmente en invierno. Por eso es tan helado, digamos, esta zona de Chiloé. La ganadería es una ganadería bastante familiar y de sobrevivencia. Existen pocas empresas, digamos, importantes. Hay una empresa lechera importante, ¿no?
y en realidad los grupos componentes viven en el campo y desarrollan labores relacionadas con la producción bovina y ovina. ¿No es cierto? La ovejería de Chiloé es importante y es relevante en la alimentación y en el aporte proteico a la población. Las praderas están formadas por las mismas plantas, digamos, que nosotros tenemos en otras zonas, pero con mayor proporción de especies de baja condición por la falta de manejo y la falta de una nutrición adecuada. La ovejería basa su alimentación en pastizales naturalizados. Y en el grupo de las leguminosas domina una planta muy importante, que es la alfalfa chilota, Lotus ruginoso, y una especie invasora, también leguminosa, que es el Ulex europeo. Este paisaje es el que se ha desarrollado en menos de 450 años. La isla de Chiloé, ustedes pueden observar que también tiene un verano menos drástico que las zonas que veníamos analizando. Vamos a la zona de Coyhaique, que es la zona templada húmeda fría, que esta región que posee el 14,2% de la superficie nacional, con paisajes tan bellos como estos y donde se desarrolla hoy día una gran ganadería, sobre todo ganadería ovina y ovina. La colonización ocurrió en el siglo XIX, inicios del siglo XX, entonces la presión antrópica generó la habilitación de terrenos a través del uso descontrolado del fuego. Este es un proceso de certificación típico del hombre atroz. Y generó este paisaje, ¿cierto? Este paisaje donde podemos ver sectores habilitados para la producción ganadera con pastizales exóticos, y que se estima que se quemaron cerca de 3 millones de hectáreas, donde el bosque caducifolio fue el más afectado y en menor medida el bosque verde, siempre verde, ¿no es cierto? La consecuencia de esto fueron el incremento de la erosión hídrica y eólica, además de la pérdida de materia orgánica y por supuesto nutrientes, y dentro de los nutrientes los sulfatos fueron importantes. Estas palizadas son el efecto de lo que sucedió y que hoy día se tratan de ordenar, se tratan de sacar para poder hacer ganadería. El azufre es el elemento deficitario de la región y su corrección se realiza a través de la aplicación de azufre elemental, cosa que nosotros no podemos hacer porque resulta que ellos tienen los tiobacillus en el suelo y lo pueden transformar, eso lo transforman en sulfato, pero nosotros no los tenemos, por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar sulfato. Y ahí una aplicación, ahí se está aplicando, digamos, azufre sobre un pastizal. Bueno, la aplicación combinada de azufre y fósforo ha permitido las mejores respuestas y ha tenido rendimientos superiores a 12 toneladas de materia seca por hectárea. Un paisaje típico de esta zona. Bien, la zona templada húmeda fría presenta pastizales de buena condición que pueden llegar, ¿no es cierto?, a una cobertura de un 92% y con una producción de 1,9. Es decir, este es el pastizal naturalizado. Ese que está ahí. El de mala condición llega a niveles tan malos como los que puede llegar uno en Coquimbo y La Serena, de 300 kilos de materia seca y con 73% de cobertura. Bien, la zona austral, la zona de la Patagonia ahora, es otra zona importante y que corresponde a la región de Magallanes y Antártica, donde tenemos nuestras famosas Torres del Paine, de las cuales nos sentimos orgullosos, obviamente, el lago Grey, y en nuestro estrecho de Magallanes. La región posee una estructura orientada a la actividad ganadera, donde hay una existencia de 3 millones de ovinos y 400.000 bovinos. Esta es una ganadería desarrollada en el siglo antepasado y que generó un ambiente ganadero muy importante en esta región. La producción ovina es una de las actividades más importantes y se relaciona con la colonización, con la cual se generó el famoso cambio cultural, social y económico
nunca antes vivido en una zona de baja densidad poblacional y alta aislación respecto al centralizado gobierno de nuestro país, ¿no es cierto? Tan importante es la ganadería ovejera que existe un monumento, ¿no es cierto?, al ovejero en la avenida Presidente Manuel Bulnes de Punta Arenas. En la región existe un predominio de praderas naturales y naturalizadas que presentan niveles productivos bajos en una gran parte de la superficie de esto. Y ustedes pueden observar aquí la variación de la superficie de pradera a través del tiempo respecto a las mejoradas, se ha ido disminuyendo y han ido aumentando las praderas naturales. Este es el paisaje de la zona de Magallanes y la investigación desarrollada en esta región ha sido muy fructífera y ha demostrado que es posible lograr incrementos importantes de productividad en los sistemas tradicionales. En el pasado se intentó con siembras al voleo, con avión, la incorporación de ciertas especies con resultados regulares. Se sembraba al voleo vallica, fleo, pastobillo, festuca y élimos, entre otras, pero los resultados fueron bastante inciertos. Hoy se establece alfalfa con buenos rendimientos que se traducen en el uso de la pastura, escuchen bien, con el uso de la pastura a partir del tercer año. Es decir, uno establece hoy día alfalfa y en 3 años más la empieza a utilizar y puede llegar hasta 9 toneladas. Aquí podemos observar, este es un ex alumno nuestro que hizo su tesis conmigo y que trabaja justamente estableciendo alfalfa en esta región. Ahí ustedes pueden ver cuál es el objetivo. El objetivo es producir heno. Es bastante seco, no se hace en silaje, es heno. Bien, ahora vámonos a otra zona, a la zona templada húmeda de verano cálido, que corresponde a la isla de Pascua. La isla de Pascua también es una zona que tiene pastizales. La isla posee un clima templado cálido, con lluvias concentradas en invierno y abundante nubosidad, humedad y viento. Esto, para los que conocen Isla de Pascua, esto es el paisaje diario. Todos los días el clima, todos los días amanece así. La isla se encuentra cubierta en un 90% de pastizales, 5 por formaciones arbóreas o cultivos y el 5 restante muy escasa vegetación. Los pastizales tienen presencia por la humedad, ¿no es cierto?, de trébol blanco, como ustedes pueden observar aquí, y la vegetación no presenta una gran diversidad, a diferencia de otras islas polinésicas. Es bastante monótono el paisaje de la pradera, y la introducción de la agricultura y la rata polinésica, ¿no es cierto?, desencadenó la extinción de especies de alto valor, como por ejemplo la palmera endémica de la isla. Bueno, los animales, aquí hay una cosa bien especial. Para los que conocen Isla de Pascua, les llama la atención que los animales pastan libremente los pastizales de la isla todos los días. Uno ve pastizales, todos los días ve animales, no ve un cerco, no sabe de quién son los animales, y en la isla el número de productores no supera los 20, que basan la alimentación en las praderas naturales degradadas. Es decir, hay siempre ustedes van a observar esta situación. Animales pastando con un animal bastante característico, bastante grande. Y, y en esta zona existen 14.000 hectáreas de pastizales y de los cuales el 20% posee 50% suelo desnudo. Es decir, hay una degradación importante. Siempre el pastizal ustedes lo van a observar así. En cualquier época del año que vayan, lo van a encontrar con baja disponibilidad. La sobrecarga se ha transformado en alimento que limita la conservación de los recursos de la isla. Miren ustedes, en todos lados animales pastando y, por supuesto, que con evidentes grados de desertificación. Los animales deambulan buscando mejores pastos para consumir en forma libre.
y existe un dominio de las razas de carne, como ustedes pueden observar aquí. Bueno, la sobrepoblación de bovinos y en especial de caballos que pastan libremente en la isla generan problemas de sobretalajeo, incluso en áreas de conservación. Los caballos también contribuyen, ¿no es cierto?, a la desertificación de los pastizales de la isla y son parte importante de la cultura de esta isla. Bueno, para finalizar un comentario final, los pastizales de Chile, como ustedes han visto, son diversos y en su mayoría se han generado a partir de la tala del bosque nativo o de la intervención del hombre. Dependiendo de la severidad de la intervención, los pastizales presentan diferentes condiciones que determinan su productividad sea diversa y extrema. Muy bien. Con esto finalizamos esta presentación. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿y la isla de Juan Fernández? La isla de Juan Fernández también tiene pastizales, también tan degradados. Existe un muy bonito estudio de la Universidad Católica de Valparaíso que demostró, digamos, que los niveles de degradación y desertificación eran tan importantes como lo es en la isla en la isla de Pascua. Pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, nos vemos la próxima semana donde haremos un análisis de las praderas naturalizadas y donde les mostraré las principales especies, ojalá se acuerden de botánica, para que las principales especies de estas praderas que nosotros hemos visto, pero las vamos a analizar desde el punto de vista de la zona templada. Muy bien, que esté muy bien y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, profe, que esté bien. Profe, gracias. Chao. Chao, profe.